Hola y muchas gracias por venir el día de hoy. Agradezcámosle al maestro invitado. Let's welcome our guest teacher. So for this lesson, I am going to teach them the Socratic method and we will have a brief discussion. So the video will be done in Spanish because this is a Spanish class. However, if you need some clarifications, there are a few bilingual students that may be able to help you. Again, thank you for being with us and let's get started. Entonces, continuamos con el análisis crítico y ahora pasamos a lo que es el método socrático. Las dos sesiones pasadas hablamos de las falacias. Entonces, cuando buscamos falacias en un argumento, es porque queremos que ese argumento esté bien estructurado y esté basado básicamente en la verdad. Ahora, ¿cómo descubrimos o cómo verificamos si existen falacias dentro del argumento? Aquí es donde entra el método socrático. Y el método socrático es un sistema de cuestionamiento. Vamos a aprender a hacer preguntas para aclarar o tratar de aclarar el argumento o la premisa que se nos presenta. Entonces, ¿qué es el método socrático? Básicamente es un diálogo donde se nos presenta una premisa y nosotros, de acuerdo a la premisa, vamos a hacer preguntas. Estas preguntas están diseñadas para el estímulo intelectual y para encontrar básicamente los elementos fundamentales dentro de la opinión. Queremos saber si esa opinión está bien fundamentada y si el argumento está presentado de una manera adecuada. Por lo tanto, nosotros, al escuchar la premisa o al escuchar el argumento, tenemos que poner atención, porque las preguntas que vamos a hacer deben ser relevantes, tienen que apegarse al tema y tienen que ser concisas, porque también nosotros podemos cometer un error al preguntar y confundir al presentador. Por lo tanto, es importante escuchar atentamente y es importante hasta quizás tomar notas para después preguntar. Entonces, cuando hablamos del método socrático, estamos hablando de preguntas relevantes, del por qué, del cómo, no tanto del cuándo, porque pues si preguntamos de cuándo, en realidad no es una premisa, es una narrativa, pero sí puede ser relevante en ciertos momentos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se busca es análisis crítico. Análisis crítico. Ese es el fundamento principal. Ahora, aquí hay dos elementos, preguntas relevantes, como lo mencioné anteriormente, y encontrar una ortodoxia. ¿Qué es una ortodoxia? La palabra en sí viene del griego y significa la opinión correcta. Entonces, el propósito del método socrático es encontrar la verdad lo más que se pueda. Porque en realidad en este momento no vamos a hablar de verdades absolutas. Vamos a buscar la verdad lo más que se pueda dentro de nuestras capacidades. Porque la búsqueda de la verdad es algo que no termina, es constante, es constante. Como lo habíamos platicado en ciencias, ¿verdad? Todas las hipótesis tienen que ser falseables para que éstas sean válidas. En el caso de los argumentos es lo mismo. Tenemos que encontrar ángulos diferentes para ver si en realidad la premisa tiene valor y tiene sustento. Y para eso vamos a utilizar las preguntas relevantes. Entonces, el objetivo aquí es encontrar esa ortodoxia y esa ortodoxia la encontramos utilizando
preguntas relevantes. I forgot to mention that you may pause the video so some students may be able to copy. Se me olvidó decirle al maestro invitado que puede ponerle pausa al video para que puedan tomar notas. Puede regresar y pausar, tomar notas, etcétera, porque sí voy un poquito rápido. No es como en la clase regular. Aquí, por ejemplo, tenemos una premisa. Y la premisa superficialmente es sencilla. La leche es un mejor hidratante que el agua pura. Aquí se nos presenta un punto de vista. Podemos hacer dos cosas. Podemos tomarlo tal cual y aceptarlo sin cuestionar, o podemos empezar a escrutinar, no puedo hablar, la premisa. Porque si lo notan, es una premisa pequeña, es una oración pequeña. La leche es un mejor hidratante que el agua pura. Ahora, ¿cuál es una pregunta relevante para empezar a desglosar esta premisa? ¿Qué parte de la composición química de la leche la hace un mejor candidato para hidratar que el agua? Aquí ya estamos preguntando por una razón. No estamos tomando lo que nos dicen simplemente porque nos lo dicen, sino escuchamos la premisa y utilizando nuestro conocimiento previo, preguntamos acerca de mecanismos químicos. Entonces, la persona nos contesta. La leche no solo contiene electrolitos, sino que hace que la persona no orine con tanta frecuencia, conservando así líquido en el cuerpo en un periodo crítico de riesgo a deshidratación. Ahora, aquí la premisa no se contestó por completo, pero ya se empezó a aclarar un poquito más. El presentador no nos dio concretamente un sistema químico todavía, pero ya nos está informando acerca de la presencia de ciertas sustancias que pueden ayudar a mantener a la persona hidratada y un mecanismo por el cual la persona se puede mantener hidratada al no orinar tan seguido. La siguiente pregunta, una vez más, apegándose al tema. ¿Qué estudio o análisis se llevó a cabo para llegar a esta conclusión? Entonces, ahora sí, nos presenta aún más una aclaración. Se encontró que como la leche no solamente tiene micronutrientes y electrolitos, sino calorías, esta se absorbe de manera más lenta. Así el cuerpo procesa el líquido menos rápido, lo que, por consecuencia, baje la frecuencia de orina y los minerales se absorban de manera más paulatina, pero eficiente. Aquí ya el presentador nos aclaró los mecanismos químicos y cómo funciona la leche como vehículo de hidratación a comparación del agua. Entonces, otra pregunta que podemos hacer aquí, ¿qué pasa cuando la gente toma agua pura a comparación de leche? El presentador nos puede contestar. Al tomar agua pura, esta se absorbe más rápido y al absorberse más rápido, esta se convierte en orina en un periodo más corto de tiempo, por lo tanto, mitiga el proceso de hidratación. A comparación de la leche que primero se tiene que digerir aparte de que se absorbe el agua que contiene. Entonces aquí ya se nos presenta la premisa y nosotros empezamos a hacer preguntas relevantes para pedir una aclaración. Y así podemos ir desglosando y desglosando y desglosando. Claro que no va a ser esto eterno,
en algún punto pues nos vamos a detener hasta que encontremos una falla y entonces nos enfoquemos en esa falla. Y como les digo, es parte del crecimiento y parte de la expansión del conocimiento. Entonces aquí utilizamos preguntas relevantes para buscar una aclaración dentro de una premisa. Y de eso se trata el método científico. El método científico. De eso se trata el método socrático. Perdón. De eso se trata el método socrático. Nos presentan la premisa y nosotros debemos aprender a cuestionar la premisa. Y esas preguntas deben llevar a que el presentador nos aclare sus puntos. Tiene que ser intelectualmente estimulante. ¿Sí? Las preguntas relevantes básicamente se apegan al tema. Buscan aclarar y buscan que exista análisis crítico. Las preguntas que no son relevantes, lo único que hacen es criticar o burlarse. Las preguntas relevantes lo que buscan es que la persona piense y analice. En este caso, tenemos la premisa: la leche hidrata más que el agua. Esa es la premisa. Ahora, utilizando preguntas relevantes para encontrar una ortodoxia, empezamos a preguntar acerca de los mecanismos por el cual se absorbe la leche, lo cual la hace un mejor candidato para hidratar a comparación del agua pura. Y todo esto nos va a llevar a una conclusión. He ahí que las preguntas sean relevantes y encontremos esa ortodoxia. ¿Sí? Entonces, el día de ayer, o el día de hoy, bueno, el día de ayer, les encargué que leyeran el Eutifrón. Y en el Eutifrón van a encontrar la manera en que Sócrates hace estas preguntas relevantes. Aquí les doy yo el sistema de manera, pues, resumida, ¿verdad? Pero ustedes al leer el Eutifrón van a notar que parece como circular, pero no lo es. Aquí ya les presento un ejemplo un poquito más concreto, más directo. El ejemplo que sigue se apega más a eso, a de lo que el Eutifrón trata, y eso lo vamos a discutir en clase, ya cuando yo regrese. Si pueden platicar con el maestro invitado, pues está mejor, ¿no? También si puede contestarles preguntas o aclararles ciertos puntos, pues háganlo. So what I'm telling the students is that they have to read the Euthyphro as an assignment to kind of understand this lesson. So if you want, and if you're able, kind of lead a small discussion about it and talk to them and explain to them what the core of the story is about. Like I said, some of them are bilingual and have high English levels. Or if you speak Spanish, it's much easier to do that too. But if not, it's okay. Muy bien. Entonces ahora nos pasamos a las preguntas relevantes y el subtexto. En la parte anterior estamos hablando de una premisa y la aclaración de una premisa. En este caso tenemos una premisa, pero esa premisa tiene un subtexto. Tiene un mensaje que es implícito, un mensaje que no es directo. Entonces lo que buscamos es de que ese mensaje escondido salga a la luz, para entonces encontrar el propósito de este mensaje.
Vamos a utilizar una vez más el método socrático, cuestionando, haciendo preguntas relevantes, para así encontrar lo que es el mensaje real de esta persona. Más adelante vamos a hablar del diálogo en cuanto a la utilización de hipérboles y otras maneras de manipular el lenguaje, pero en este momento voy a presentar básicamente una teoría de conspiración común y corriente que vamos a tratar de discernir. La premisa es la siguiente. Ellos han lanzado un virus para acabar con 2/3 de la humanidad. Esa es la premisa, esa es la conspiración. Ahora, oigo la premisa, la analizo. Mi primer pregunta es, ¿quiénes son ellos? ¿Sí? Porque ellos es una generalización. Ellos es cualquier cosa. Entonces, yo quiero saber quiénes son ellos. O sea, hablemos claro. Ellos puede ser cualquier cosa. Entonces aquí pedimos una aclaración con una pregunta simple. ¿Quiénes son ellos? La premisa. Ellos son las élites globales que controlan el mundo. Ahora, aquí no lo puse en el texto, pero élites globales es un silbato antisemita. Una vez más, cuando encontramos un término que no estamos muy claros acerca de qué es bueno una vez más preguntar. Cuando te refieres a élites globales, ¿a quién te refieres? Aquí me adelanté un poquito y lo limpié de su significado, que como les digo es un silbato antisemita. Dice bien, ahora dices que son las personas que controlan el mundo, o sea, te refieres a los dueños de la banca y a la industria. Una vez más, le vamos a quitar el silbato antisemita, porque tristemente estas conspiraciones así lo tienen. En la premisa me dice, sí, así es. Ellos quieren acabar con un virus, quieren acabar con un virus, quieren acabar con 1/3 de la humanidad con un virus y la promoción de una vacuna. Entonces, analizamos la premisa una vez más. Aceptamos lo siguiente. Me dices que son los capitanes de industria y los capitanes de industria y los grandes capitales. Te acepto esa premisa. Muy bien. Ellos son los capitalistas y los dueños de las corporaciones. Perfecto. Ahora, me dices que el propósito que tienen es reducir la población. Ahora te pregunto, ¿cuál es el propósito o cuál es el beneficio de reducir la población si dicha población es la que trabaja para ellos y compra sus productos? Entonces, aquí, una vez más, me estás diciendo que los dueños de las industrias y los bancos quieren acabar con 2/3 partes de la humanidad. ¿Pero por qué? Si esas personas son las que trabajan en sus empresas y son las que compran los productos, son las que toman los préstamos, son las que básicamente mueven la economía. Entonces, ¿cuál sería el propósito de acabarlos? ¿Verdad? Ahora aquí se sale por una tangente. Es que no entiendes. Al lanzar el virus, sacan una vacuna y así ven quiénes son los obedientes, o sea, los que van a morir. O sea que me están diciendo que sueltan el virus y para contrarrestar el virus sacan una vacuna, pero esa vacuna es veneno. Entonces la gente obediente va a tomar la vacuna, la cual es veneno, y va a morir. Una vez más, muy bien, te acepto la premisa.
Me estás diciendo que los dueños de las industrias y de los bancos sacan un virus para matar 2/3 partes de la humanidad. Al mismo tiempo sacan una vacuna, supuestamente para contrarrestar ese virus, pero esa vacuna es veneno. Y así ellos se van a eliminar a las personas obedientes. ¿Cuál es el chiste de quedarse con las personas rebeldes y eliminar a las obedientes? ¿Por qué las élites decidirían quedarse con los rebeldes? ¿Qué beneficio le trae a las élites, a los banqueros y a las industrias quedarse con los rebeldes, con los que no obedecen, con los que no van a trabajar y matar a los que van a trabajar? Entonces aquí, una vez más, podemos empezar a escarbar y a escrutinar, ya no puedo hablar, perdón, la conspiración utilizando preguntas relevantes. Como ven, en cada paso hemos ido concediendo un punto y basados en ese punto mantenemos o tratamos de mantener esa ortodoxia de decir, ¿quiénes son ellos? Ellos son los capitalistas y los capitanes de industria. Bueno, ellos son los capitanes de industria, los capitalistas, te lo acepto. Ellos quieren hacer dinero. Entonces, si ellos quieren hacer dinero, ¿por qué van a matar a los que compran sus productos y a los que trabajan en su empresa? ¿Por qué van a matar a los que son obedientes y buenos trabajadores y van a quedarse con los rebeldes y revoltosos? Y así, y así, y así, buscamos la ortodoxia utilizando utilizando preguntas relevantes a la premisa. ¿Sí? Entonces, si leyeron el Eutifrón, se van a dar cuenta de que este es el método por el cual vamos descubriendo y desglosando los argumentos que se nos presentan, y esto lo debemos aplicar a las lecturas en el examen y a cualquier parte de nuestra vida. O sea que si se nos presenta una premisa, tenemos que analizarla y hacer preguntas relevantes para aclarar el mensaje, ¿sí? Entonces, lo que quiero que hagan es discutir acerca de la lectura y básicamente tratar de entender el mensaje de Sócrates y cómo pueden aplicar esta metodología en su vida diaria. Cómo pueden ser selectivos para el consumo de información, cómo pueden ser selectivos para tratar de descubrir las intenciones ocultas detrás de una pieza de opinión o de un artículo de noticias o de un chisme, etcétera, etcétera, etcétera. Porque como lo vieron para el examen, necesitan leer, contextualizar y analizar los argumentos que se presentan para entonces crear ustedes su propio argumento basados en la evidencia, y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos aprendiendo a escoger y discernir la información y encontrar aquello que es relevante, encontrar aquello que tiene un propósito y eliminar aquello que solamente nos busca manipular, ¿sí? All right, so the students will have a discussion regarding the reading, so about the youth front, and basically the way Socrates talks to him and the way he's digging through Euthyphron uh, uh, arguments, right, to find the truth, quote unquote, the truth. Like I say, you may facilitate the discussion if you can. And also they will talk about how the Socratic method can be applied in the ethical consumption of media, of information,
and how it applies to everyday life. So I want to thank you for being here. Thank you for covering today, and I hope you enjoyed the class. Entonces sería por el momento todo de mi parte. Pues le agradezco al maestro invitado y pues yo los veo el lunes. Acuérdense que tenemos examen de 12:30 hasta que lo terminen. Y los que son nuevos, pues no es necesario que vengan el lunes, ya regresan el martes para la clase, porque como son nuevos, acaban de hacer el examen. Entonces, muchas gracias y espero verlos entonces.